Eh, Buenos días, jóvenes. Días. Bueno, miren, nosotros ya hicimos un trabajo inicial y es cómo a partir de una variable se trata de encontrar un modelo ARIMA para explicar el comportamiento de ella. Inclusive nos sirvió para los modelos de volatilidad no constante. Vamos a mirar ahora cómo hacer predicción de una variable, pero a partir de un conjunto de variables exógenas. Y ese es el tema de regresión con series de tiempo. O sea, ya es mirar qué variables causan o explican la variable que ustedes desean predecir, que es las dos formas de uno trabajar. O modelo univariado, como lo teníamos en los ejercicios anteriores, o como a partir de un conjunto de variables busca uno como causa o explica la variable que usted desea modelar. Entonces, miremos las diferentes situaciones que se dan aquí. Esto es regresión con series de tiempo. Con series de tiempo. Bueno, entonces vamos a supongamos que X sub t y Y sub t son series de tiempo. Supongamos que X sub t y Y sub t son series de tiempo y que se desea realizar la siguiente regresión. Y que se desea realizar la siguiente regresión. Y sub t igual a un alfa más beta X sub t más E sub t. Deseamos, recuerden que en este caso, cuando montamos esa regresión, lo que estamos mirando es cómo X sub t causa o explica
el comportamiento de la variable y sub t. Vamos a llamar a esta ecuación 1. Ahí lo estoy cogiendo con una sola variable. Se pueden tener igual k variables que causen o expliquen el comportamiento de la variable y sub t. Recuerden cuando usted veía estudiar en econometría, que uno lo que miraba es, bueno, cómo variaciones en la variable x sub t causan o explican la variable y sub t. Obviamente ahí deben haber unas condiciones para que estos parámetros sean los adecuados. Entonces se presentan diferentes situaciones. Vamos a mirar. Caso 1. Hay un primer caso en esta regresión que es la siguiente. Y es que si y sub t, si la variable dependiente que usted tiene es i1, integrada de orden 1, x sub t también es un proceso integrado de orden 1, o sea, la variable dependiente. Y los errores que arroja el modelo también son i1. Si esas tres situaciones pasan, se dice que la regresión que la regresión 1 es espuria. Se dice que la regresión 1 es espuria. Si la variable dependiente es i1, la independiente también es i1 y los errores que le arroja el modelo son i1, a esta regresión se le llama espuria. ¿Qué es lo que tenemos es esto? Esta es nuestra variable dependiente. Digamos t y es t. Cuando uno dice i1, es porque como en la serie original, como YT. YT es 0. YT es I1. Cuando uno dice que YT es I1 es como en YT, o sea, la pregunta es YT es estacionario, ¿sí o no? YT. YT es I1. YT es estacionario. No. La que es estacionaria sería la primera diferencia. O sea que si YT es I1 es porque Y sub T pues tiene cierta, digamos, tendencia. Cualquiera, sí, está bajito. Igual a un alfa más un beta, nos dice que x sub t también es una serie I1. Entonces, si es I1, pues puede tener alguna tendencia más, y los errores que le arroja el modelo, los errores también tienen cierta tendencia, I1. Recuerden que I1 significa que la serie original no es estacionaria, pero al diferenciarla es estacionaria. Entonces, si usted va a montar un modelo de regresión de esa forma y todas las variables que tienen son I1 y los errores que le arroja el modelo le dan I1, a eso le llama una regresión espuria. Hay unas características como para entender más ese concepto de regresión espuria. Esta palabra de regresión espuria significa una regresión falsa. Una regresión falsa, dudosa, no confiable. La palabra espuria. Es una regresión falsa, dudosa, no confiable, en el sentido en que si queremos explicar el comportamiento de la variable y sub t, pues no va a ser buena para tomar decisiones,
y poder hacer predicciones. ¿Qué características tiene por lo general una regresión? Una regresión espuria. Hay una primera característica y es que por lo general, bueno, pasa siempre, pero por lo general el R cuadrado es falsamente alto. Por lo general el R cuadrado es falsamente alto. O sea, uno con regresiones espurias puede encontrar con R cuadrados por encima del 90%, que lo podrían llevar a decir que es muy adecuado y resulta que eso no está. Entonces, por lo general, el R cuadrado es falsamente alto. Segundo, el estadístico. El estadístico Durbin-Watson es muy cercano a cero. El estadístico Durbin-Watson es muy cercano a cero. A ver, aquí habría que recordar qué pasa cuando el estadístico Durbin-Watson es cercano a cero. Cuando esto pasa, aquí lo que estamos diciendo es que existe autocorrelación. Cuando el estadístico Durbin-Watson es muy cercano a cero, existe autocorrelación. Positiva existe autocorrelación positiva de primer orden en los residuos del modelo. Y eso obviamente es un problema, que exista autocorrelación positiva de primer orden en los residuos del modelo. Entonces llevamos hasta ahí dos características. El R cuadrado es falsamente alto. El estadístico Durbin-Watson es muy cercano a cero, indicando que hay problemas de autocorrelación positiva de primer orden en el modelo. Otra característica es que el R cuadrado no es el Durbin-Watson, el estadístico Durbin-Watson por lo general está por debajo del R cuadrado, de nuevo indicando que hay problemas. Esto no es bueno. Lo que me está diciendo es que hay problemas de autocorrelación. De primer orden. Ya que el ideal es que el Durbin-Watson, recuerden ustedes, debe ser muy cercano a 2. Hay problemas de autocorrelación de primer orden, ya que el ideal es que el Durbin sea muy cercano a 2. Bueno, ¿qué más consecuencias hay en una regresión espuria? Es que los estimadores no son eficientes.
los estimadores de los parámetros no son eficientes. Otra característica es que el error estándar, es sesgado. Todo lo que me va alterando es esto, los estadísticos T y F son altos cuando hay esos problemas de regresión espuria. Estadísticos T y F altos. ¿A qué lleva todo este problema? Y es que al utilizar mínimos cuadrados ordinarios en series de tiempo, o mejor, con series de tiempo. Al utilizar mínimos cuadrados ordinarios con series de tiempo no estacionarias, se alteran las distribuciones T y F. Al utilizar mínimos cuadrados ordinarios con series de tiempo no estacionarias, se alteran las distribuciones T y F. Es todo lo que lleva, vuelvo y repito, cuando uno monta una regresión donde todas las variables son I1 y los errores que le arroja el modelo son I1. Inclusive lo podemos generalizar. Les decía la semana pasada, a algunos les toca explicar el comportamiento de una divisa. Entonces, supongamos, queremos explicar el comportamiento del dólar peso colombiano en función de una variable. Entonces, digamos que esto es beta 0 más beta 1. Voy a tomar el petróleo con referencia Brent como una posible variable explicativa, más beta 2, digamos que va a tomar el precio del oro como otra posible variable explicativa, más beta 3, el índice del dólar, que sería lo lógico también, índice del dólar, mirar cómo se comporta, en este caso el dólar respecto a otras monedas internacionales, bueno, y así sucesivamente. Supongamos otra beta 4, tengo Brent, oro, índice del dólar, digamos un índice bursátil, el Dow Jones. Bueno, y más, voy a colocar por aquí más ST. Entonces usted quiere, digamos que aquí el objetivo es explicar el comportamiento de esta divisa y mirar cómo estas variables causan o explican el comportamiento de la divisa. Pero ¿qué pasa? Que usted no va a montar un modelo así, tiene que hacer un estudio de primero cómo es cada una de las series que tiene la regresión. Entonces, ¿qué está diciendo esta teoría? Que si usted analiza esto y le da que esta serie es I1, que el Brent también es una serie I1, que la variable oro es I1,
que el índice del dólar le da I1, que por lo general esto es muy común. Es muy común que cuando usted toma una regresión con series en niveles, todas sean I1. Y no basta eso, y que los errores que le arroja el modelo son I1. Si usted ve esto, pues no siga. Hay que mirar cómo montar la regresión de otra forma, porque todos esos estimadores que va a obtener ahí no van a ser eficientes, los estadísticos T y F están alterados, se alteran las distribuciones, hay problemas de autocorrelación en los residuos, en fin. Entonces lo que se tiene ahí es de nuevo una regresión espuria, regresión falsa, no confiable. Ya miraremos más adelante pues, cómo estimar. Pero de ahí es una alerta en la que yo no puedo montar una regresión de esta forma. Bueno, vamos a mirar una segunda situación. Caso 2 es el siguiente. De nuevo, ¿qué pasa donde Y sub t sea un proceso integrado de orden 1? X sub t, un proceso integrado de orden 1. Si Y sub t es I1, X sub t es I1, pero aquí ya los errores que le arroja el modelo son I0. Se dice, si eso pasa, se dice que existe cointegración, entre las variables, X sub t y Y sub t. Esa palabra de cointegración simplemente lo que te está diciendo es decir, existe una relación de equilibrio, existe una relación de equilibrio en el largo plazo entre X sub t y Y sub t. Eso es como si ambas variables tuvieran tendencias comunes. Bueno, entonces, si Y sub t es integrada de orden 1, X sub t es integrada de orden 1, y ojo acá, mire que, y los errores que arroja el modelo ya dan es I0, entonces se dice que existe cointegración entre las variables X sub t y Y sub t. Es decir, existe una relación de equilibrio en el largo plazo entre Xt y Yt, tienen tendencias comunes. Ahorita damos la definición exacta de que son variables cointegradas, por lo menos entender ese concepto de cointegración, que es mirar la relación de equilibrio en el largo plazo entre dos variables. Entonces, gráficamente es eso. Usted tiene su variable dependiente, t y y sub t. Y de nuevo, entonces y sub t es, si me dicen es I1, es porque la serie tiene tendencia. Igual a alfa más beta
Si la serie X sub t es I1 es porque la serie tiene alguna tendencia y más el error. Pero aquí ya es, si el error es I0, entonces porque el error se está moviendo alrededor de un eje horizontal. Esta es I0 y esta es I1. Entonces, mire, monté una regresión con series no estacionarias y obtuve unos errores estacionarios en media. Pensémoslo desde la regresión que tenemos. Y eso, T es alfa más beta X sub T más el error. Si despejamos de aquí el error, entonces me queda que el error es igual a Y sub T menos alfa menos beta por X sub T. Y estamos diciendo que esta serie es I1, que la serie X sub T es I1 y que los errores que arrojó el modelo son I0. Miren, para que esto pase gráficamente, es como si, mire que aquí estoy haciendo la resta de Y, hay unos parámetros ahí con X. Para que esto sea I0 es porque tanto la variable Y como X son muy parecidas. ¿Sí? Deben entender tendencias muy comunes de tal forma que casi que se anulen al hacer esta resta. A este vector sub t se le acostumbra a llamar el vector sub t, se le puede llamar como el vector de cointegración, está hablando del error, o también a ese error se le llama el error de equilibrio, o también al error se le llama simplemente el spread. El spread, la diferencia que hay entre las variables X sub t y Y sub t. Tenía que hacer las canciones. Pero antes no logré. No sé. Yo no lo quería hacer. La alarma fue la que hizo su trabajo. Excelente. Bueno, entonces, es un t, vector de cointegración o error de equilibrio o simplemente el spread. Y estamos diciendo que el spread es IC. Entonces piensen, cuando se habla de cointegración, son como variables que tienen tendencias comunes y como que al hacerles la resta, que es el error, me da que es estacionario en media. Para que eso pase es como si se estuvieran anulando estas dos tendencias. Vamos a pensar en la práctica como en algunas variables donde posiblemente exista este fenómeno de cointegración, que es un tema que se estudia bastante, que estudian bastante los estudiantes de economía. En economía, cuando quieren mirar relaciones estructurales de largo plazo, de variables, entonces es importante este concepto de variables cointegradas. Ejemplos de algunas series de tiempo que estén cointegradas, que presenten cointegración. Ejemplos de algunas series de tiempo
que presente cointegración. Una situación puede ser un índice bursátil, y su ETF. Obviamente ustedes saben que un ETF es como una réplica, en este caso del índice. Entonces lo más normal es que tengan comportamientos muy similares. Y si yo monto una regresión con esas dos variables, lo más seguro es que los errores que me arroje el modelo sean cero, indicándome que están cointegrados. Entonces, si montan una regresión, por ejemplo, entre el Standard & Poor's y su ETF, creo que el ETF es SFY. Este es el ETF. Este sería el ETF del Standard & Poor's. Entonces, si montan una regresión entre el Standard & Poor's y su ETF, lo más seguro es que, bueno, primero que estas variables sean, ojo, I1, y no solo I1, y que cuando monte la regresión, los errores que le arroja el modelo sean I0. ¿Pero por qué dan I0? Porque al hacer el spread, la brecha entre los dos, la diferencia entre estos dos, debe casi que anularse por ser tan parecido. Entonces, el Standard & Poor's ETF, otro puede ser el Dow Jones y su ETF, que creo que se denota como día. También, o aquí en Colombia el índice Colcap y el ETF que es el iCol. Es, repito, por la forma como se construyen estos ETF, pues lo lógico es que estén cointegrados. Otra, no sé si han estudiado o más adelante estudiarán lo que es la teoría de tasas de interés. Es que afirma la teoría de tasas de interés, que el spread entre las tasas de largo y corto se espera que sea constante. Es lo que afirma la teoría de estructuras de tasas de interés. La teoría de estructura de tasas de interés afirma que la diferencia o el spread entre las tasas de largo plazo y corto plazo es constante, que en nuestro caso sería es estacionaria en media. La teoría de estructura de tasas de interés afirma que la diferencia o el spread entre las tasas de largo plazo y corto plazo es constante, es decir, estacionaria en media. Ya que de lo contrario, se podrían presentar ganancias extraordinarias.
o se podría tener arbitraria ahí bajo otra situación. Eso es lo que afirma la teoría. Coja usted tasas de largo y tasas de corto, haga el spread, y lo que dice la teoría es que ese spread debe ser, cuando dice constante es y cero, o sea que sea estacionario en medio. Bueno, una tercera situación donde puede haber cointegración es entre la acción preferencial de una compañía, acción preferencial y acción ordinaria. O sea que el spread entre la acción preferencial de una compañía y la acción ordinaria de una compañía sea I0. Por decir algo, coger las acciones preferenciales de Bancolombia contra las ordinarias de Bancolombia y mirar el spread. Hay veces la gente que hace trading, entonces mira para formular ahí estrategias de negociación jugando con esa brecha de cómo se va comportando, de si me voy por aquí con la preferencial o si me voy con la ordinaria. Inclusive, no recuerdo a qué grupo, lo puse a hacer dentro de su proyecto de aula, hacer un trabajo que eso tiene que ver mucho con First Trading. Y creo que ahí yo subí unos papers para que los lean y obviamente los expongan en su proyecto de aula. Porque, repito, ya han salido estrategias de negociación mirando o jugando con la diferencia que hay entre la acción preferencial y la ordinaria. Aquí de nuevo lo que se espera es que el spread entre esas dos variables sea I0, donde las variables originales son I1, o sea que estén cointegradas. Y repito, entonces ahí se puede hacer best trading jugando con el comportamiento de estas dos variables. Bueno, voy a dar la definición, estoy hablando del concepto de cointegración. La definición de lo que es cointegración exacta. Piensen ustedes, yo creo que ahí está, lo he dicho, ¿cómo son la variable dependiente y la independiente? Son no estacionarias. ¿Cuándo se va a dar el concepto de cointegración? Cuando los errores, o sea, la diferencia entre las dos variables, sea que y cero. O sea, sea como constante entre comillas. Le voy a definir aquí definición de cointegración. Digamos que sean y sub t y x sub t series de tiempo no estacionarias. Mire que de entrada deben ser no estacionarias e integradas, otra cosa importante acá, del mismo orden. Del mismo orden. O sea, no solamente es que sea ni uno, o sea ni dos, o ni tres, pero ambas. Entonces, sean XT, YT y XT series de tiempo no estacionarias e integradas del mismo orden. Se dice que Y sub T y X sub T son cointegradas. Se dice que YT y XT son cointegradas si la combinación
si la combinación lineal de ellas es estacionaria, si la combinación lineal de ellas es estacionaria en media. Ahí se habla de cointegración. Está más general. O sea, YT y XT, series de tiempo no estacionarias e integradas del mismo orden. Se dice que Y sub T y X sub T son cointegradas si la combinación lineal de ellas es estacionaria en media. Siempre que se hable de combinación lineal, es suma o resta de variables. Entonces, estamos diciendo eso. Y sub T o y D integrada de orden D. X sub T integrada de orden, del mismo orden. No puede ser de un orden diferente. Pues para hablar de cointegración. Integrada de orden D. Y voy a llamarlo ZT al spread. ZT igual a Y sub T menos alfa veces XT. Esto es lo que estoy llamando la combinación lineal, que puede ser suma o resta. Entonces, y esta resta es y 0. Entonces ahí hablamos de YT y XT cointegrados. Y sub T y XT cointegrados. Ojo, no confundir. Mire la definición de cointegración, que a veces se puede confundir con correlación. Son dos cosas muy diferentes. Cointegración es lo que estamos hablando aquí, lo que pasa es que está muy ligado a correlación. Inclusive aquí hay dos afirmaciones que son las siguientes. Si Y sub T y X sub T están cointegradas, entonces la correlación entre Y sub T y X sub T es alta, con seguridad. Porque si están cointegradas, que lo acabamos de decir, es porque tienen tendencias muy comunes. Como usted calcularle la correlación a los datos del Standard & Poor's y a su ETF, con seguridad le va a dar muy cercano al 100% a correlación. Pero entonces, si están cointegradas, la correlación es alta. Pero el recíproco no es cierto, es decir, si Y sub T y X sub T tienen correlación alta, no necesariamente Y sub T y X sub T están cointegrados. Uno puede tener series de tiempo con correlaciones altas y no estar cointegrados. O sea, una correlación alta no significa que las variables estén cointegradas. Pues si no, diría uno eso, calcule correlación y ya. Entonces, si dos series de tiempo tienen correlación alta, no necesariamente están cointegradas. Cuando uno está estudiando este tema de cointegración, entonces surge un nuevo modelo que se llama el modelo de corrección de error o vector de corrección de error, que lo que hace es como uno encontrar los parámetros, estimar los parámetros que hagan que esas dos variables permanezcan siempre como con esa
relación de equilibrio en el largo plazo. Entonces, vamos a hablar, todavía está en el caso 2, de lo que es el modelo de corrección de error. Que repito, el objetivo es buscar los parámetros que hagan que se permanezca esa relación de equilibrio en el largo plazo. El modelo de corrección de error. Normalmente se acostumbra a denotar así como MCE o también lo llaman BC, vector de corrección de error. El error es el que hablamos ahora, el error de equilibrio, el que llamamos el spread. Bueno, sean y sub t y x sub t series de tiempo cointegradas. O sea, de entrada ya debo saber que las series de tiempo están cointegradas. El modelo de corrección de error tiene la siguiente estructura. Entonces se va a montar con las primeras diferencias de la variable, o sea, delta de y sub t igual, digamos, a un alfa sub 0 más un alfa sub 1 por delta de x sub t más un alfa 2 por el error de equilibrio rezagado un periodo más u sub t. Ese sería el modelo de corrección de error o vector de corrección de error. Si usted analiza en esta regresión, mire que si y sub t es y1, es porque delta de y sub t es y0, delta de x sub t es y0. Si las variables están cointegradas, ¿qué dijimos ahora de los errores? Los errores son y0. Y se supone que estos pues deben dar y0. Los últimos. Este alfa sub 1 que te mide, alfa sub 1 es la influencia, en el corto plazo, de x, obviamente, sobre la variable y eso. O sea, como que mide la influencia que hay en el corto plazo de la variable x sobre la variable y. Mire, cuando ustedes diferencian, porque aquí tengo delta, cuando uno diferencia se pierde la relación de largo plazo entre las variables. Y entonces pasan a mirar, son relaciones de corto plazo. Entonces por eso se dice alfa 1 como está acompañando a la diferencia de delta. Entonces alfa 1 es la influencia en el corto plazo que tiene x sobre la variable y. Por eso los de estudiantes de economía y esto, pues miran hay veces con celo ese concepto de diferenciar, porque al diferenciar se están perdiendo esas relaciones de largo plazo que hay entre las variables. Entonces digamos que uno depende, se le contesta a ese tipo de teorías. Depende qué, acabamos de mostrar ahora en el caso 1, si yo quiero tratar de montar un modelo de regresión, y mis variables no son estacionarias y resulta que mínimos cuadrados ordinarios
no aplica sobre series no estacionarias, entonces toca diferenciar para poder aplicar el método de mínimos cuadrados ordinarios. Bueno, ¿qué es el parámetro alfa sub 2? Alfa sub 2 es la influencia en el largo plazo, de X sobre Y sub T. Mide la influencia, es el parámetro que mide la influencia en el largo plazo de X sobre Y. ¿Por qué en el largo plazo? Porque si ustedes se acuerdan, ¿de dónde viene el error? El error viene de Y sub T menos alfa menos beta XT. Y entonces, ¿qué sería el error rezagado de un periodo? Sería Y sub T menos 1 menos alfa menos beta por X sub T menos 1. Y recuerdo que ahora decía que esto le llama el error de equilibrio. Este parámetro alfa 2 debe ser negativo, porque vuelvo y repito, lo que hace es que si en algún momento una variable se está alejando de la otra en el largo plazo, entonces el parámetro alfa 2 lo que hace es una corrección para que permanezca la relación de equilibrio. Repito, el parámetro alfa 2 lo que hace es una corrección para que mantengan esa relación de largo plazo entre las variables. Bueno, U sub T, el U sub T que tenemos ahí, U sub T debe ser un proceso ruido blanco con media cero y varianza sigma al cuadrado de U. Y también los cuadrados de U sub T deben ser ruido blanco con media cero, o digamos acá más un proceso ruido blanco. Deben también ser un proceso eh, este U sub T, tanto U sub T como los cuadrados deben ser ruido blanco para garantizar que estos parámetros que usted está estimando pues sean los adecuados. Alfa 0, alfa 1, alfa 2 y en fin, y poder tener el alfa 2 adecuado, repito, que haga que permanezca esa relación de equilibrio. Entonces, al grupo que le haya tocado PERS Trading, ahí tiene 2 papers para que o investigar más sobre todo este trabajo con variables cointegrales. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos para un tercer caso. Llevamos 2 casos. Caso 3. Caso 3. Este lo que dice es que si usted tiene la variable dependiente I1 y toma como variable explicativa una variable que sea I0, pues si Y sub T es I1 y X sub T es I0, la regresión, la que llamamos ahora 1 por allá, la regresión 1 está mal especificada desde su raíz. La regresión 1 estaría mal especificada desde su raíz, ya que una serie
una serie de tiempo estacionaria en media no explica en forma adecuada el comportamiento de una serie de tiempos con patrón de tendencia. Pues, si y sub t es y 1 y x sub t es y 0, la regresión 1 está mal especificada desde su raíz, ya que una serie de tiempo estacionaria en media no explica en forma adecuada el comportamiento de una serie con patrón descendente. Entonces, usted quiere explicar alguna serie de tiempo que tenga un patrón de tendencia. Quiere pronosticar Y sub t. Estamos diciendo que eso sea I1. Y resulta que tomó como variable explicativa la variable x sub t. Y resulta que tomó como variable una que se mueve alrededor de un eje horizontal, como si fuera una constante. Entonces es ilógico que cuando reemplazo por valores que van a ser casi constantes, me estén explicando que esto vaya o subiendo o decreciendo. No tiene ningún sentido. Entonces hay que tener cuidado de nuevo cuando monte su regresión. Y sub t igual a alfa más beta xt más el error. Entonces estamos diciendo, usted analizó I1, analizó esta I0, no tiene ningún sentido. Es que no tiene sentido ni realizar la regresión así. Obviamente, hasta los errores le van a dar con problema. Cuando esto pasa, los errores le van a dar I1. Y cuando unos errores dan I1 es porque está presentando fuerte autocorrelación. O existe autocorrelación de primer orden, en los residuos. O sea que no sé cómo venían trabajando hasta ahora para aquellas personas que hayan montado regresiones con series de tiempo, pero mire todos los análisis que hay que hacer antes de uno simplemente en un software estimar un modelo. Hay que hacer un análisis a priori de las variables. Ustedes ya saben cómo determinar si es I1, I0, I2, aplicar Dickey-Fuller o test KPSS para determinar el comportamiento de la variable. A partir de aquí, repito, pues no es regresión mal especificada. El caso 4 es similar, solo al contrario. Caso 4. El caso 4 sería si Y sub t es una serie de tiempo I0, o sea, estacionaria en medio. Y X sub t es una serie I1, es decir, con patrón de tendencia. De nuevo, entonces, la regresión 1 estaría mal especificada desde su raíz. Ya que una serie de tiempo con patrón de tendencia
no explica en forma adecuada el comportamiento de una serie de tiempo estacionaria en media. Entonces, otro error también. Quieren explicar el comportamiento de la variable y sub t. Digamos que y sub t es una serie y 0. Y tomo como variable explicativa x sub t, una variable, digamos, que tenga alguna tendencia. Entonces, de nuevo, es ilógico, digamos que esta sea I1. Recuerden que cuando uno escribe I1 es porque la serie original no es estacionaria y la primera diferencia es estacional. Entonces, aquí no tiene sentido. Miren, si yo voy reemplazando por valores de X que siempre me arrojen un comportamiento estacionario en la variable Y. Entonces, de nuevo, si yo monto la regresión, y sub t igual a alfa más beta xt más el error. Entonces, esta variable analicé y es I0. La variable que tomé como explicativa es I1. Con seguridad, los errores que le arroja el modelo van a ser I1. Y ya saben, siempre que los errores sean I1, le está indicando fuerte autocorrelación. Y obviamente no debe haber autocorrelación en una buena regresión. Bueno, entonces estamos con el caso 1, que es lo de regresión espuria, muy común en esta área. Hay veces montamos las regresiones ahí y como son series en niveles, por lo general se da ese concepto de regresión espuria. El caso 2 es un caso especial de cointegración. 3 y 4, regresiones mal especificadas. Y vamos para un caso 5. Vamos para el 5, no. Bueno, caso 5. Si y sub t es I0, x sub t también es I0. Y los errores que le arroja el modelo son también I0. Se dice que la regresión 1 se dice que la regresión 1 es admisible. Entonces, por fin llegamos a un caso adecuado de cuando la regresión es admisible y por lo tanto se pueden aplicar todos los conceptos básicos de econometría. De la econometría que ustedes vieron hace rato. Se pueden aplicar todos los conceptos básicos de
modelos de regresión o de econometría. O sea que el ideal es esto. Voy a montar mi regresión y eso es igual a alfa más beta x sub t más el error. Entonces la regresión es admisible si mi variable dependiente es y0. Las variables exógenas también son y0 y los errores que arroja el modelo son y0. O sea, que todas sean montar mi modelo de regresión con series estacionarias en medio. Entonces, ese es el ideal. Repito, si nuestro objetivo es buscar variables que causen o expliquen la variable que ustedes desean modelar, es que, repito, todas sus variables en juego sean estacionarias en medio. Pero aquí, listo, ahí ya es admisible. Se requieren otras cosas. Además, pues esto es admisible. Ya, además, los errores, eso debe ser ruido blanco. Una cosa es ser y0 y otra cosa es ser ruido blanco. Son dos cosas diferentes. Además, eso debe ser ruido blanco. Si no son ruido blanco, si no son ruido blanco, Ay, no. ¿y qué pasó aquí? Dele deshacer. No tiene cosito de deshacer. ¿Qué borré? Pues parecía como si hubiera uno. No, se subió, se bajó. Ah. ¿Sí ve? Ah, bro. Se aceptó. No, no le voy a seguir. Entonces acá, si no son ruido blanco, se debe encontrar una estructura arma para esos errores e incluirla en la regresión. E incluirla en la regresión. O sea, si los errores, fuera de que primero deben ser todo y0, para que sea admisible basta con que todo sea y0. Ya para que los parámetros sean adecuados y todos los errores deben ser ruido blanco. Si no son ruido blanco, se debe encontrar una estructura ARMA, así como lo hacíamos antes, el mismo método, mirar valores P y todo eso en el correlograma e incluirla en la regresión. ¿Sabe qué es lo bonito de acá? Y es que cuando yo ya empiece a montarle una estructura ARMA a la regresión, aquí es donde ese y sub t que usted está estimando ya va a seguir algo que se llama un Argmax. Argmax es porque usted a y sub t lo está estimando con una variable. La x del final significa que tiene variables exógenas
Y fuera de eso, como los errores no fueron ruido blanco, le tuvo que incluir ya sea una estructura R, MA o ARMA. ARIMA era el que conocía y este es porque tiene variables exógenas que ayudan a explicar la causa, pues que causan o explican a la variable y sub t. Y eso se conoce como un Arimax. Ya cambiaría totalmente el modelo inicial en el caso de que los errores no sean ruido blanco. Miren un caso sencillo como para que observen esto. Digamos que usted estimula, volvamos al modelo. Y sub t igual a alfa más beta xt más el error, ¿cierto? Obviamente estamos en una regresión admisible. Y 0, y 0, y 0. ¿No? Y supongamos, o suponga, que E sub t no es ruido blanco. Suponga que E sub t no es ruido blanco. Y entonces, ¿y qué encontró? Encontró un modelo, vamos a ponerlo sencillo, AR1 para esos errores, para E sub t. O sea, digamos, E sub t igual a phi sub 1 por E sub t menos 1 más un nuevo error, U sub t, ¿cierto? Entonces, encontré un modelo AR1 para esos errores. Entonces, algo parecido lo expliqué antes en el modelo univariado. Entonces, ¿qué hace uno? Tiro esto para acá el error t menos 1 y esto me quedaría 1 menos phi sub 1L por el error igual a este U sub t. Llamemos a esto 2 y a esto 1. Entonces, multiplicando en 1 por 1 menos phi sub 1L, miremos cómo nos quedaría la regresión original. Te va a quedar 1 menos phi sub 1L por y sub t igual a alfa por 1 menos phi sub 1L más beta por 1 menos phi sub 1L por xt más 1 menos pi sub 1L por E sub t. Te multipliqué en toda la ecuación 1 por 1 menos pi sub 1L. Aquí distribuyéndonos, que este y te queda afuera, ¿cierto? 1 menos pi sub 1L y el y sub t queda aquí afuera. Por gt. 1 menos pi sub 1, listo. Distributiva, entonces quedaría y sub t menos pi sub 1 por y sub t menos 1. Igual a este quiere, esto es un número, llamémoslo, no sé, un alfa sub 0, más beta, aquí quedaría así, observen, beta por 1 por xt, entonces queda beta por xt, menos beta phi sub 1 por x sub t menos 1, ¿cierto? Beta por 1 y beta por phi 1.
¿Y todo esto qué es? Y todo eso es U. Entonces, más U sub T. Y esta es su nueva regresión. Mire cómo le cambia. La inicial y suponiendo que los errores se muevan. Lo que le está, bueno, espejo YT, lo que te está diciendo es que al modelo original le tiene que adicionar rezago de la variable dependiente y le tiene que adicionar rezago de la variable independiente. Por eso, de pronto, el semestre anterior en series quedaba en el aire cuando uno decía, si los errores no son ruido blanco, y una forma de solucionar es adicionar rezagos de las exógenas y o endógenas. Aquí se le adiciona rezago de Y, pues despejando la y rezago de X. Eso como para que entiendan en el papel qué pasaría y cómo se empieza a corregir la regresión que se tiene. Bueno, entonces estábamos acá y es que una situación es que los errores deben ser ruido blanco y si no lo son, ¿qué hacer? Y la otra situación es que los cuadrados de los errores deben ser ruido blanco también, los de cuadrado. Si no son ruido blanco, se dice que el modelo tiene problemas de heterocedasticidad. Si no son ruido blanco, se dice que el modelo tiene problemas de heterocedasticidad. Para solucionarlo, dicho problema, se estima un modelo de la familia Arch. Se estima un modelo de la familia Arch para los cuadrados de los errores. Bueno, entonces, si no son ruido blanco, se dice que el modelo tiene problemas de heterocedasticidad. Para solucionar dicho problema, se estima un modelo de la familia Arch para los cuadrados de los errores. Ese es como todo el procedimiento para montar un modelo de regresión y aquellos grupos que en sus proyectos de aula pues tienen como aplicación explicar el comportamiento de alguna divisa. ¿De acuerdo? Entonces, buscar primero las variables exógenas, hacerles un análisis a esas exógenas y a la dependiente y de ahí montar su modelo de regresión. Que ya si Dios quiere, entonces en la clase del jueves vamos a montar un modelo de regresión. O sea, vamos a montar un Arimax. Ya el jueves sí terminamos con la parte aplicada de la clase de hoy. Pregunta ahora. ¿Listo? Entonces continuamos y Dios quiere el jueves. Hola. ¿Cómo así que en el primero? Porque es que depende. Porque depende del grupo. Sí, depende. Pero nada, por ejemplo, eso es lo mismo que como es el portafolio. No aplica. Pues depende de la participación que lleva cada. No, ¿cómo así? No, solo cogen los retornos del portafolio y se mueven la normal. Como que dependen de la participación. Es como son Ajá. entonces, Ustedes definen, yo ya lo dije, tenemos. no, cómo hallar los W, si Sí, por algún formato criterio, y- cómo se exacta. Entonces, y ahí obtienen los retornos del vector, como Sí. si se fuera Apple,
y ya se le tiene en cuenta la harina. A los retornos del porno, pues, a ese se le encuentra la harina. Y ya con ese harina llegarían hasta el euma que vimos en la clase. Listo, que estés bien, Laura. Chao, jóvenes. Hasta luego. Chao.